Familia, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro miércoles de Entre Familia y Amigos. En todos lados dicen que la maternidad es lo mejor que le puede pasar a una mujer. Es la forma en la que puede llegar a la felicidad plena, a su realización plena. Pero seamos realistas, nadie te cuenta la parte oscura, la parte fea, la parte que no es tan agradable de la maternidad, ¿no? Las mujeres podremos decir que no queremos estudiar, que no queremos trabajar, que no nos queremos casar, pero que una mujer no diga que no quiere tener un hijo porque, se le viene el mundo encima. Puede que no te guste ser madre y eso no tiene nada de malo, al igual que puede que uno de tus hijos no te caiga muy bien y estés sufriendo terriblemente por esto, porque se dice, ¿cómo me puede pasar esto a mí si soy su madre, no? Vayamos al punto en que los hijos son personas, tienen personalidades y por razones diversas puede que choques con él o no, pero pues en vez de juzgar, mejor vamos a analizar cuáles son los mitos y realidades de la maternidad, ¿te parece? Me parece. Así que sin más, vamos con esto. Existe una presión por parte de la sociedad, de la familia e incluso de las amigas que tienen hijos contra las que no, porque tengas un hijo. Y cuando cedes ante la presión o porque decidiste tener un hijo y lo tienes, entonces viene la siguiente presión que es, ¿y el otro para cuándo? Y cuando dices, no, nada más voy a quedar uno. ¿Cómo? ¿Solo con uno? No, hombre, no inventes. Y la gente te va a decir y te va a presionar, pero la realidad es que nadie va a estar en la madrugada contigo cuando se despiertan, en el hospital cuando se enferman, nadie te va a ayudar a pagar las medicinas, la escuela, nadie te va a ayudar con los gastos. Por lo tanto, tener un hijo es y debe ser una decisión totalmente personal, y para lo cual cada mujer tiene que ser totalmente honesta y decir, ¿realmente quiero tener un hijo? O bien, ¿tengo vocación de madre o no la tengo? Y aquí entraría el primer mito que yo quisiera poner en la mesa. ¿Realmente las mujeres nacieron o nacimos para ser madres? Porque siempre se nos ha catalogado como que el objetivo de la mujer es reproducirse, ¿no? Estadísticamente a nivel mundial son cada vez más las mujeres que no quieren tener un hijo. Hay niñas que desde que son pequeñas fantasean con la idea de ser madre y juegan con sus muñecas a que son sus hijos y los cambian y les ponen nombres, etc. Pero hay otras niñas que no les sucede lo mismo, que juegan a otras cosas o que juegan incluso con su juego de química o que juegan a ser doctoras o que juegan a ser chefs, no juegan a ser mamás. Y cuando crecen y estudian y se desarrollan, comienzan a viajar, comienzan a prepararse y sus proyectos de vida los basan en esa libertad, la cual no tiene cabida para un hijo. Entonces, esas mujeres realmente no ven a un hijo en su futuro y por lo cual cada vez más mujeres deciden no tenerlo. Pero es que aquí también hay dos lados de la moneda y generalmente nadie te habla, como bien decías, de la parte oscura que tiene la maternidad, y es que la maternidad implica un sacrificio, sobre todo por parte de la mamá, que es en quien recae el peso de la crianza, porque si bien es verdad que hoy muchos padres ya colaboran e interactúan muy activamente dentro de lo que es la responsabilidad de los hijos, no es así en la mayoría de los casos. Y lo peor de todo es que las mamás no nos podemos quejar de lo difícil y complicado que es la maternidad y todas las renuncias que implican, porque existe como una, no sé si decirlo, hipocresía o venganza oculta en la sociedad, donde si tú de entrada te quejas, siempre van a salir las mamás que te van a decir, pero no es tan complicado, ay, si los niños son una bendición, son maravillosos, y entonces tú te empiezas a sentir frustrada porque los demás empiezan a decir, ¿cómo que te quejas? ¿Cómo que no puedes? Y si bien los hijos son maravillosos y los bebés son un encanto, y más adelante cuando te dice un hijo te amo, vale todo lo que estás sacrificando, una cosa es que todo lo que haces y todo lo que el hijo te da de amor retribuye un poquito lo que tú sacrificas, pero otra cosa es decir que ser madre no implica un sacrificio. Como dices, muchas mujeres buscan la realización en viajar, conocer, aprender y no necesariamente en traer hijos al mundo, y esto no te hace ni más ni menos mujer. La sociedad manda muchos mensajes y casi subliminales sobre lo que es ser mamá, porque dicen, es que crear vida, es que la magia de dar a luz es la única forma en la que vas a conocer la verdadera felicidad, en la que vas a ser verdaderamente plena. Las personas que afirman esto, uno, no están contemplando los casos que sí existen de mujeres que no pueden tener hijos, que sí existen, ¿no? Y entonces nunca van a ser felices. Exactamente, porque vayamos al punto que la felicidad realmente es muy relativa.
Ahora, la maternidad debe ser una decisión basada, como bien lo dijiste ahorita, en una convicción personal y no por sucumbir ante la presión social. ¿Por qué? Porque además la sociedad te lo dice, te lo canta, te lo repite y te lo deja ir con mensajes como: es que te vas a quedar sola, es que te vas a arrepentir, qué egoísta eres. A ver, analicemos punto por punto. Te vas a quedar sola. ¿Cuántos casos no hay de papás que se pelean con sus hijos y nunca más los vuelven a ver? Exacto. O, triste y lamentablemente, así no debería ser la vida, pero casos que los hijos mueren primero que los papás. Pues yo creo que traer hijos al mundo... O casos que no necesariamente se pelearon, pero se casan, hacen su vida, se van a vivir a otro país, y ya no los ves y estás sola. Exactamente. Pero independientemente cuál sea el caso, traer un hijo al mundo para no quedarte sola, yo creo que es más egoísta que no traer hijos al mundo. Claro. Vayamos al otro punto, ¿no? Te vas a arrepentir. Muy probablemente te arrepientes en algún punto de tu vida, pero ese arrepentimiento únicamente lo vas a padecer tú. Si tú traes un hijo al mundo por motivos equivocados, no nada más lo vas a sufrir tú. La represión, la frustración, la va también a padecer él, porque es lo que tú le transmites. Y entonces el pobre niño va a crecer con una cantidad de issues y conflictos existenciales. Exacto. Y yo creo que las mujeres que hoy en día deciden no tener hijos y tienen la convicción, la firme convicción de que no quieren ser mamás porque tienen un proyecto de vida con base en su libertad, difícilmente se van a arrepentir, porque es una convicción. Pero como tú bien dices, si se llegan a arrepentir más adelante de, híjole, sí me arrepiento de no haber tenido hijos, va a ser un arrepentimiento personal que a nadie afecta. Traer hijos al mundo no está bien ni está mal. Y no traerlos tampoco está bien ni está mal. Lo que tiene que estar bien es que tomes la decisión con base en lo que tú quieres, en lo que es bien para ti. Desmistifiquemos esta percepción de la mujer perfecta, esta percepción de la mujer abnegada que tiene que traer hijos al mundo. Decide lo que tú quieras para ti, porque las mujeres, seamos realistas, son mucho más que un simple útero. Exacto. Y lo que decías también de qué egoísta por no traer hijos, es más egoísta traer un hijo por las razones equivocadas, como es traigo un hijo por no quedarme sola, o traigo un hijo porque no sé que me vaya a arrepentir, o traigo un hijo por una presión social. Eso sí es más egoísta. O bien, las mamás que traen otro hijo al mundo para que el hijo que ya tienen no se quede solo, pero no tienes las capacidades, la fluidez, no tienes las posibilidades de poder darle la calidad de vida que tú le quieres dar a tus dos hijos, y entonces, por no ser egoísta, acabas siendo más egoísta porque ¿qué destino les estás dejando a esos niños, no? Hay personas que dicen, es que yo no tengo vocación de ser madre. Los niños no me gustan, no les tengo paciencia. Es más triste alguien que no tiene vocación, que traiga un hijo al mundo, que no le va a brindar ese amor, ese cariño, esa dedicación. Va a ser más triste, más egoísta, para el hijo también es más complicado, que definitivamente decir, yo no tengo vocación, lo reconozco, no me gustan, me ponen de malas, no lo tengo, ¿no? Ceder a la presión y traer hijos al mundo por las razones equivocadas o por ese sueño que te pintan, que nada más te ponen la parte rosa de la maternidad, de, ay, los bebés, pues sí, los bebés son maravillosos, son encantadores, pero cuando no te ponen el otro lado real y te enfrentas a la realidad, no duermes, no descansas, vienen los gastos, tienes que trabajar, etcétera, viene un problema y no sabes qué hacer, te frustras, sientes que no estás dando el ancho y dices, es que todas las mujeres dicen, no te preocupes, el instinto maternal te va a decir qué hacer, y tú dices, tengo al hijo, tengo el problema, no tengo la menor idea de qué hacer, me siento perdida, entonces el problema soy yo. Y aquí viene otro mito que yo quisiera poner en la mesa. ¿Realmente existe el instinto maternal? Empecemos por decir que hay una diferencia entre traer un hijo al mundo y ser madre. Ser madre se aprende, las madres no nacen, se hacen. Y esto se entiende muy bien cuando lo aplicas a los hombres, que incluso dicen, padre no es el que engendra. Igual la madre no... Me acuerdo de padre es verbo, no sustantivo. Sí, o sea, en el padre lo ubicas muy bien, pero en la madre sucede lo mismo. O sea, no porque traes un hijo al mundo te vuelves madre. El proceso psicobiológico de la mujer es el que le permite tener un hijo, pero eso no la convierte en madre. Y el ser humano, el único instinto que tiene es el de reproducción y el de supervivencia. El instinto materno no existe. Se desarrolla dentro del ámbito familiar y generalmente está relacionado con la relación que tiene la abuela, la madre y la hija. Las niñas, cuando ven cómo las abuelas las tratan, cómo las madres las tratan con amor, con cariño, y cuando ellas juegan en la infancia con sus muñecas, aprenden y fomentan ese deseo de ser mamá. El instinto que le llamamos maternal se desarrolla, pero no es un instinto per se en el ser humano. Las mujeres que no nacieron en un ámbito de amor
de que te cuido, te procuro, y que tuvieron una infancia difícil, muy probablemente no tengan ese deseo de ser mamá, ¿no? Aquí te pongo un planteamiento. Una persona transgénero, si tiene esa sensación de ser mamá, ¿puede tener instinto maternal? Claro. Por supuesto que sí. Conocemos casos, y es hasta cuestión de meme, de los papás que fungen ambos roles, ¿no? Que es papá y mamá, y las mamás luchonas, ¿no? Que son mamá y papá, ¿no? O sea, existe una diferencia abismal entre maternidad e instinto maternal. La maternidad es un proceso biológico y el instinto maternal es un desarrollo psicológico que sucede dentro de ese proceso biológico que puede o no desarrollarse en la persona, y esto depende muchas veces también de tu historia personal, de tu historia familiar. Justamente por eso es que ser madre es y debe ser una decisión sumamente personal, porque los hijos te hacen enfrentarte y te hacen retarte a ti misma y te hacen cuestionarte cosas que no habías pensado y te hacen repensar lo que tú pensabas que pensabas. Existe otro mito que me encanta, que es el mito de todas las mamás aman incondicionalmente a sus hijos y por encima de todas las cosas. Si esto fuera cierto, ¿qué pasa con las mamás que abandonan a sus hijos? Si el instinto materno fuera un instinto, ninguna madre abandonaría a un hijo. Las mamás que chocan y que llegan a un punto de estrés porque les caen mal sus hijos, ¿no? Por eso es muy importante también contemplar que los sentimientos no son buenos ni malos, son lo que son, y muchas veces llegan sin pedir permiso. Sea cual sea el sentimiento que tengas por tu hijo, no te hace ni mejor ni peor persona, ni buena ni mala madre. El sentimiento es lo que es y muchas veces llega a pesar de ti. Sabemos, comprendemos y nos queda claro a todos que en el trabajo, en la escuela o en cualquier parte podemos encontrar o toparnos con personas que nos caen mal. Nos caen mal nada más a simple vista porque no tenemos química, por su forma de ser que no nos gusta, nos caen mal. Si tenemos muy claro que hay personas que nos caen mal, ¿por qué no aceptar que nuestros hijos son personas y que tienen un carácter y una personalidad propio que aunque sea tu hijo puede chocar contigo? Entonces aquí lo importante es analizar que a lo mejor hay cosas que tu hijo hace que te caen mal y no es que tu hijo te caiga mal per se. Y es importante para buscar la raíz y empezar a trabajarlo, ¿no? ¿Cuáles serían algunos motivos por los cuales tu hijo te puede caer mal? De entrada, partimos del tema de creencias. Hablamos ampliamente de las creencias en el capítulo de por qué cometemos los mismos errores, que si no lo han visto, denle clic en el botón de arriba. Si yo tengo la creencia de que los niños sabelotodo me caen mal y resulta que mi hijo es un sabelotodo, es un geniecito y tiene esas actitudes que a mí históricamente en mi vida me caen mal, voy a empezar a chocar con esas actitudes de mi hijo. No es que mi hijo me caiga mal, pero sus actitudes me caen mal. Entonces es importante decirle, a ver, mi vida, los niños sabelotodo que hacen eso caen muy mal y yo soy tu mamá y no quiero que caigas mal, entonces no hagas esto, evita hacer esto, cambia esto, porque si no en serio vas a tener problemas con la gente porque ese tipo de personas caen mal. Me acuerdo que cuando éramos chicos nos decías, prefiero caerte gorda yo a que caigas gorda la gente. Exacto, pero es importante que les digas que te cae mal. Otro aspecto por el cual te puede caer gordo tu hijo es porque hay cosas tuyas que te molestan y ves a tu hijo que las hace. Entonces te reflejas y aquí aplica el de lo que te choca, te checa. Y entonces te choca a tu hijo porque te checa que lo que hace, lo haces tú. O bien, cuando un hijo dices, es que ¿cómo me cuesta trabajo? Generalmente te cuesta trabajo porque o el hijo es muy rebelde, o bien te cuesta trabajo porque no está cumpliendo con las expectativas que como madre tienes sobre él. Y en ese sentido yo sí quiero decir algo. En las escuelas hay una especie de competencia cuando los hijos están en la primaria. No es por ver qué hijo es mejor, sino va de la mano con que el hijo inteligente que está en la escolta, que es deportista, es porque su mamá es muy buena. Estoy compitiendo, o sea, a lo mejor voluntario o involuntariamente entramos en esa competencia donde dices, pues es que yo quiero que mi hijo sea deportista y lo metes al fútbol y estás, corre, y el hijo no corre. Cuando yo estaba en primaria, yo jugaba fútbol en la primaria y yo caminaba, no sé por qué jugaba fútbol, ¿no? Y una vez mi papá y mi mamá me dijeron, ¿por qué no corres? Y mi respuesta, muy lógica, para mi edad fue muy lógica, porque me canso. Una vez nos tocó en un partido de fútbol que estaba la mamá, corre, sube, baja, hasta que el niño sí literalmente se paró y volteó y dijo, baja y corre tú a ver si es tan fácil. O sea, y sí es cierto, sí, ¿no? Pero a lo que voy es, cuando generas una expectativa en que tu hijo sea el deportista número 1 y tu hijo a lo mejor es de artes o es de ciencias y el deporte nomás no le entra, te va a empezar a frustrar. O bien, cuando tu hijo es más artista y no es tanto de estudiar y sale mal, entonces no cumple con tus expectativas. Pero ahí lo que tú tienes que analizar es, si las expectativas que no cumple tu hijo son tuyas, haz a un lado tus expectativas y por Dios deja a tu hijo ser feliz. Encuentras en tus hijos algunas acciones o gestos
que te recuerden a algún familiar, ya sea de tu propia familia, de tu familia política o de algún círculo, ¿no? Supongamos que tu hijo actúa y hasta hace los mismos gestos que tu suegra y tu suegra no tienes precisamente la mejor relación del mundo, es evidente que va a existir un cierto repele, ¿no? Reencarnó, como dicen, es que tu suegra reencarnó en tu hija o en tu hijo, entonces como que sí, es muy probable que ahí generes este repele, ¿no? Hay ocasiones en las que tu hijo llega y tú no estás precisamente del mejor mood anímico, o este hijo también lamentablemente llegó a obstaculizar ciertas partes de tu vida, es probable que sientas repele. O también puede que sientas celos porque tu pareja le hace caso a tu hijo y tú sientes que te relegaron. Sí, ya te pasaron a segundo plano. Yo creo que sean cuales sean las razones, es importante cambiar y cerrar este círculo. Primero es decir, sí, la verdad debo reconocer que mi hijo me cae un poquito mal a veces, y es importante que le empieces a buscar las cosas buenas que tiene tu hijo, porque todas las personas tienen cosas buenas, y así como siempre le estamos señalando los errores, empezar a decirle felicidades por esto lo haces bien, etcétera, ¿no? Porque es importante que recuerdes que lo que haces sí está en tus manos, pero lo que sientes no. Trates de solucionarlo, y si no lo puedes solucionar tú con este tipo de cosas, busques ayuda. Es importante que busques ayuda para mejorar este vínculo y esta relación con tu hijo. Pero no es ahorita el tema de este programa enfocarnos en qué puedes hacer. Sí, claro. El objetivo de este programa es un poquito romper esos mitos de decir, es que las mamás aman incondicionalmente a los hijos. Es cierto, es una base cierta. También hay ocasiones en que si los hijos, conforme crecen sobre todo, son agresivos, son groseros, y por más que tú te esfuerzas y te dedicas, siempre te critican, te juzgan, te tratan mal, te insultan, por más que sea su mamá, va a llegar un punto donde sí te va a caer mal que tu hijo te trate así. Si tú estás pasando por una situación en la que sientes que tu hijo te cae mal, o que tienes un problema, o que chocas con él, no estás loca, no eres un bicho raro, no eres una madre desnaturalizada, ni eres la peor madre del mundo. Hay muchas mujeres que están atravesando por esta situación. Lo importante es trabajarlo, pero lo más importante es que sepas que no estás sola en ese sentimiento, que no está mal, y los sentimientos no son buenos ni malos, los sentimientos llegan. Quitarnos de la cabeza esa imagen de la madre abnegada, entregada, dedicada, devota, que ama incondicionalmente, y reconocer que las mujeres somos seres humanos con muchas cualidades, con muchas ganas de desarrollarnos, con muchos proyectos de vida, y ver el otro lado de la moneda de la maternidad, donde no solo veamos el lado rosa, donde es el bebé, el hijo, que los hijos son la mayor bendición que puedes tener, pero el otro lado de la moneda es todos los sacrificios, todo lo que las mujeres dejan a un lado por los hijos, y reconozcamos de una vez, es una joda ser mamá. Son muchas responsabilidades, son muchas cosas las que tienes que dejar, entonces expresémoslo. O sea, yo creo que se vale expresar, decir, te amo con todo mi corazón y eres lo más importante, pero también existe otro lado de la moneda que está súper cañón en la maternidad, que claro, que cuando los vemos y cuando nos dicen te amo, se nos olvida tanto lo que pasamos, que por eso nos volvemos a embarazar, pero sí no quitar de vista que la maternidad tiene dos lados. También está la presión posparto, ¿no? No soy mujer, me queda claro que nunca voy a alcanzar a entender, ni a comprender, ni mucho menos a vivir lo que es esa presión posparto, pero sí conozco mujeres que lo han vivido, y está cañón porque una vez que nace su hijo es irreal la cantidad de culpas que las mujeres empiezan a achacar, desde que porque llora, porque no llora, porque no se les pega el pecho, eso es muy común, porque no se les pega el pecho y ya sienten que son la peor madre del mundo porque mi hijo no saca, pues es un proceso, ¿no? Y es toda una psicología el tema del pecho, ¿no? Porque tienen accidentes de que se cae o se te cae. Luego llegan las comparaciones en las escuelas. Tú ves que la mamá tiene toda la paciencia del mundo, está todo el tiempo con el hijo, y a lo mejor tú no puedes porque tienes que trabajar para sacar el gasto, porque eres mamá soltera, o tienes que echarle la mano porque tú y tu pareja apenas si pueden. También están las mamás que tienen que dividirse por la cantidad de roles que juegan, porque son mamás, son hijas, son parejas, son profesionistas. Y como ya lo habíamos visto en el video de por qué es tan difícil entender a las mujeres, que si no lo han visto le pueden dar clic arriba, que además de todo eso tienen el estigma de la perfección, porque además de todo eso que te acabo de decir, tienen que ser perfectas, excelentes profesionistas, estar guapas, arregladas, super cuerpo. O sea, mujeres, dejen de autoexigirse de esa forma. No son perfectas, nadie es perfecto. Ser mamá, como bien lo dijiste, no está fácil y ustedes se la rifan muy bien. Dejen de presionarse, dejen de pensar que tienen la culpa de todo, porque no. Y también que la sociedad deje de achacarles. Estoy totalmente de acuerdo. Porque dices nada más de las mujeres, pero también la sociedad es la que... Sí, también la sociedad es la que te pone la presión de que mala madre. Exacto. ¿No?
Nos daña mucho en verdad la imagen de la madre perfecta. La perfección no existe y entonces cuando te enfrentas a la realidad de que te equivocas, de que la riegas, porque también es un mito el decir las madres o los padres siempre tienen la razón. No, los papás nos equivocamos, como lo hemos venido platicando a lo largo de muchos programas. Los padres nos equivocamos muchísimo y cuando es el primero más, pobrecitos. Pero bueno, hay una presión por ser perfectas y existe una presión por aquellas mamás de antes. Su único trabajo era en la casa y educando a los hijos. Aquí yo quiero hacer un paréntesis porque muchas veces dicen, no, es que yo no trabajo, yo estoy en la casa y cuido a los hijos. La casa es un mega trabajo, ¿eh? Sí. O sea, trabajar en la casa es una mega chamba que no tiene horario, no tiene vacaciones, no termina y ya no hablemos de la paga. Es una responsabilidad muy grande, pero a lo que voy es, si bien es una responsabilidad muy grande, hoy en día la mayoría de las mujeres no tenemos la oportunidad o no tuvimos la oportunidad de dedicarnos a la casa y a los hijos. Entonces teníamos la misma responsabilidad de la casa y de los hijos y aparte el trabajo, o sea, una responsabilidad del trabajo, como tú dices, hay quien trabaja y además está comprometida con su carrera, con sus estudios y como lo vimos en el programa de cuando los hijos se van, es fundamental que las mujeres y los hombres sigan sus proyectos personales de vida, porque las mujeres somos más que mamás y tenemos derecho a aspirar a ser más que mamás, sobre todo para prepararnos en el momento en que nuestros hijos se vayan, o ya no digas se vayan, cuando los hijos ya no necesiten de ti y ya estén en la adolescencia, tengas algo más que hacer que estar viendo qué hacen, dónde están o a qué hora llega el marido. O sea, es importante que te desarrolles, pero hay una exigencia por parte de las mujeres que solo se dedican o solo trabajan en el hogar y en sus hijos, que debemos evitarla, porque te exigen que seas perfecta en todo y hay un concepto multitask donde entonces tienes que ser súper delgada, súper sexy, súper buena, súper mamá, súper profesionista, súper todo. Y es agotador. O sea, todas estas actividades desgastan a la mujer. Las mamás de antes presionan tanto, pero las mamás de antes no tenían los cuerpos que se exigen hoy. Realmente, o sea, acuérdense de las mamás, yo me acuerdo de mis tías y mamá, y no eran así los conceptos esculturales como hoy se exige. Vaya, hay una obsesión de que las mujeres te miden si después de tener a tu bebé sales del hospital con los jeans que antes usabas. Por Dios, o sea, sales, sí, o sea, y salí con mis jeans, no, y me quedaron perfecto, y tú dices, tengo 6 meses que nació mi hijo y sigo inflamada, o sea, no me sigo usando los pantalones de embarazada, o sea, es una presión social impresionante. ¿Tú te imaginas si ser mamá fuera una profesión? ¿Cuáles serían los incentivos para elegir serlo? ¿Cuáles serían los bonos por desempeño? Ajá. ¿Cuál sería el rendimiento? Las métricas, ¿cuáles serían los KPIs? Y bueno, realmente es una profesión, no está catalogada como tal, profesión. pero es una... Sí, y por supuesto que muchas mamás dirán, por supuesto que lo sería, porque el mayor incentivo es ver a mi hijo realizado, productivo, agradable. Pero esas son cosas que pasan a largo plazo. Pero en un corto plazo, seamos realistas, muchas veces quieren salir y correr y huir de la realidad, ¿no? Sí. Se vale que estés cansada, se vale que hoy no quieras, se vale, y muchas mamás quitadas de la pena, llega su hijo y es, ahorita no, estoy cansada. Exacto. Y es válido, eso no te hace ni más ni menos mamá. Es importante perdonarnos por sentirnos cansadas, perdonarnos por querer de repente salir huyendo. Por ejemplo, algo clasiquísimo. De entrada siempre te dicen, ¿estás esperando a un bebé? Duerme, porque luego ya no vas a dormir. Pues sí, pero no es como que ahorras o inviertes sueño y lo guardas, ¿no? Y luego te dicen, cuando el bebé nace, cuando el bebé se duerma, tú duérmete para que descanses. La realidad es que no se puede, porque en lo que el bebé se durmió, lavas ropa, lavas mamila, preparas cosas, preparas la casa, preparas la comida, y cuando ya te quieres dormir ya se despertó otra vez. Entonces es una realidad que a veces nos sentimos cansadas, que a veces quisiéramos tirar la toalla, pero no es real. Perdonémonos por las fallas que cometemos, dejemos de pensar que no damos el ancho y sobre todo, dejemos de compararnos con las mamás que son las presidentas de la mesa directiva de la escuela. Ellas tienen otro rollo, otro estilo, a lo mejor también son multitask y son, geniales, qué bueno que lo puedan hacer, porque a mí me pasaba. Y ves a las mamás que son de la mesa directiva y las ves salir con su uniforme, y a las coordinadoras y a las vocales, y los hijos así como, ¿tú no quieres ser vocal? Y tú dices, no puedo, o sea, cada vez que había junta, cada vez que había un festival, tú dices, tengo que pedir permiso, y llegas corriendo y pudiste ir a la junta, pudiste ir a la plática, pudiste ir al festival, y luego todas las mamás, y vamos a ir al desayuno y a llevar a los niños a McDonald's. Y todos los niños, sí, vamos, y tú no puedes porque tienes que regresar a trabajar y tienes que decir, perdón, tengo que llegar a chambear, y te sientes mal porque te comparas con ellas y quisieras a tu hijo darle lo mismo. Son las mamás que preparan el disfraz perfecto para Halloween, para primavera, o lo compran. Entonces una noche antes cosiendo en A mí me
pasó en Guadalajara cuando tú estabas chiquito? Pues en Guadalajara no estaba mi familia, yo no sabía, bueno, mi familia, me refiero a mi mamá y eso, y tenías que ir disfrazado. Yo no teníamos dinero para un disfraz y se me hizo fácil decir, ay, pues te lo voy a hacer yo, ¿qué tan difícil puede ser? Se me ocurrió, no sé por qué, comprar tela de toalla negra y blanca y dije, lo voy a hacer un traje de panda, de osito panda. Lo recorté, o sea, todo el proceso estaba bien, puse un jumper tuyo, lo recorté todo, pero no tenía máquina de coser. Entonces era a mano, como tipo dobladillo, y la tela se colgaba. Pasaban, era la 1 de la mañana y yo, o sea, yo lloraba y decía, ¿qué voy a hacer? Y bueno, ahí tengo por ahí una foto con tu disfraz, quedó medio cucho, pero bueno. Pero ahí vas tú y llegas y ves los disfraces hermosos y tú... Pero deja de compararte, o sea, hoy digo, a pesar de no saber, a pesar de ser lo malo, Claro, lo hice, sí, ¿no? Te rifaste. Entonces, dejémonos de comparar con las mamás que tienen más tiempo y mujeres, dejemos de juzgar a las demás y seamos una fuente de apoyo que digas, si yo sé que ella es mamá soltera o que trabaja y que no tiene tiempo y yo voy a llevar a los niños al partido, te digo, oye, si quieres yo lo llevo, te ayudo con los cupcakes, te ayudo con lo que sea, pero apoyémonos, en serio, apoyémonos porque el trabajo de ser madre es muy pesado. Quizá la maternidad no sea todo lo rosa que nos lo dijeron, quizá no sea tan fácil, quizá sea más complicado de lo que esperemos, pero no importa que no seas la mamá perfecta. Aquí lo importante es que seas la mamá que tu hijo necesita que seas. Y lo importante es que nos veamos con ustedes en el próximo capítulo para seguir platicando. Adiós. Porque buscamos ser siempre más y nunca menos. Suscríbete a nuestra familia dándole clic en el botón de abajo. Dale like, comparte y déjanos tus comentarios. Búscanos en Facebook como Entre Familia y Amigos.